muchos. Hoy hemos conocido esta mañana que os los hemos facilitado los acuerdos de la Audiencia Provincial de Barcelona, que son realmente muy bien elaborados, tanto en el ámbito de jurisdicción ordinaria, para entendernos, procedimientos declarativos y también las secciones de familia, la 12 y la 18. Ahí están todos, se os ha facilitado y lo tenéis. En realidad, en este PowerPoint encontraréis prácticamente toda la información y muy rápidamente. En el ámbito del cumplimiento del requisito de procedibilidad, por un lado nos encontramos lo que es materia de consumidores, eso lo tenemos muy claro, 439.5 y 439 bis, junto con disposición adicional séptima de la ley, en donde podemos decir con claridad que cuando se subsumen en estas regulaciones no hay requisito de procedibilidad. Por lo tanto, cuando estamos dentro de ese ámbito del elemento subjetivo de un consumidor, no hay que cumplimentar el requisito de procedibilidad en cuanto a una actividad negociadora. Basta con una reclamación previa, que ya está regulado en los dos supuestos de la Ley Orgánica 1/2025. Para el resto de los mortales, sí que hay que cumplimentar ese requisito de procedibilidad, salvo algunas excepciones que vienen reguladas en la propia norma. Vemos, por ejemplo, que ahora nos hemos encontrado con el cuarto auto de la Audiencia Provincial de Navarra, en el que se inadmite una demanda de ejecución hipotecaria porque no se ha cumplimentado el requisito de procedibilidad, y la sección tercera, que ya ha dictado 4 autos, le dice, oiga, ¿no?, que es uno de los supuestos excepcionados expresamente, por lo tanto, opelegis, usted tiene que cumplimentar y no puede inadmitir in limine litis por no cumplir ese requisito. Pero yo creo que son supuestos casuísticos absolutamente excepcionales, derivados de esta vorágine en la que nos encontramos, que no hay que darle más importancia. Las audiencias están ya adoptando criterios que están permitiendo una importante seguridad jurídica, especialmente aquí tenéis ya transcritos los acuerdos antes de venir para aquí, de la Audiencia Provincial de Barcelona. Sabéis que el primer auto fue el de Valencia respecto a lo que se entendía por incoación, y luego han venido una serie de resoluciones interesantísimas. Hay, por cierto, una de Murcia muy interesante, pero esencialmente las más importantes ya las conocemos todos. Es la de 18 de julio de la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante, y especialmente también la de 23 de julio de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Málaga, junto con el auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz, que para mí es de las mejores resoluciones que se ha dictado hasta la fecha. Estas resoluciones, que las tenéis todas y están a vuestra disposición y se os han facilitado, la verdad es que para mí creo que ya está permitiendo tener muy claro cuál es el enfoque o cómo debemos de trabajar profesionalmente, para que cuando interpongamos una demanda no tengamos problemas. Y además todas las resoluciones se están basando esencialmente en el principio pro actione. Para mí hay una serie de resoluciones que son importantísimas, que las podemos encuadrar. En primer lugar, da igual al final de esa actividad negociadora que llevemos a cabo, sea oferta vinculante confidencial del artículo 17, sea conciliación, sea mediación, sea cualquier otra actividad negociadora, en el que las audiencias nos están diciendo, el primero que ya comentó este tema, yo no compartía ese criterio, pero no lo compartía por el trámite legislativo que había estado detrás, y pensaba que, por ejemplo, en la oferta vinculante confidencial había que hacer una renuncia parcial. Ese era mi criterio, sobre todo por el trámite parlamentario, digo. El catedrático de Derecho Procesal Vicente Pérez Daudí, incluso en una conferencia que estábamos con el propio Adrián, que celebramos en el Colegio de Barcelona, que además estaba abierto para toda España,
ahí él decía algo que primero, principio por acciones, y segundo, tú no estás obligado a renunciar. Porque en la norma no está previsto y eso es la expropiación de un derecho. Eso es lo que están recogiendo en estos momentos ya las audiencias provinciales. El primero que lo comentó de manera muy clara, que es cuando yo empecé a ver muy claro, con Vicente Pérez Daudí yo discrepaba, eso me pasa por decirlo públicamente, porque cada vez que lo veo me lo echan cara, pero el primero que lo dijo también en Barcelona es Vicente Magro. Entendí perfectamente, era un tema de comunidad de propietarios y decía Vicente Magro, pero ¿cómo en una reclamación de cuotas comunitarias de tracto sucesivo vas a obligar a la comunidad de propietarios a renunciar a una parte de esa deuda derivada de los gastos comunes en detrimento, en perjuicio del resto de comuneros, cuando además cada uno de ellos tiene un bien en propiedad? Y cuando además estás en tracto sucesivo, podrás darle una moratoria, podrás buscar fórmulas que siempre irán en perjuicio del resto de comuneros. Pero bueno, podrás darle fórmulas de aplazamiento debido a circunstancias de fuerza mayor que se acrediten. Pero desde luego, renunciar parcialmente a ese crédito es siempre en perjuicio del resto de comuneros. Eso lo comentó Vicente Magro y eso es lo que a mí me hizo recapacitar y empecé a escribir sobre la materia y ahora hemos llegado al extremo que el Parlamento de Cataluña, con una iniciativa del diputado Pere Augué, presentó una moción, fue aprobada por práctica unanimidad en el Parlamento de Cataluña, el PSC se abstuvo, abstenerse es importantísimo, y esa PNL hoy se ha votado en el Congreso de los Diputados, prácticamente por todos los partidos políticos, prácticamente, pero ojo, es una PNL, no es, y no nos olvidemos, no es una proposición de ley o una enmienda que se incluya dentro de un proyecto de ley. Quien ahora en estos momentos tiene presentada una enmienda dentro del proyecto de ley de acceso a la carrera judicial, recogiendo en materia de familia la exclusión de los MASC, en materia de familia o cuando hay un elemento de extranjería, es Junts. Y la ha introducido como enmienda número 88, entre otras muchas. Pero se está trabajando para que también se puedan adherir a estas propuestas legislativas y también se incluyan los supuestos que hoy se han aprobado en el Congreso como una PNL, que son cuotas comunitarias, desahucios y procedimientos monitorios. Está todo ese debate abierto en estos momentos en el Congreso de los Diputados y veremos lo que saldrá. Yo os aseguro que estoy muy esperanzado de que van a haber reformas muy importantes porque se ha conseguido, gracias a todos los colectivos jurídicos, sensibilizar a nuestra clase política. Y eso creo que es muy importante. Os lo aseguro que yo estoy viéndolo, sobre todo cuando estuve de decano y presidía la Comisión de Normativa del Colegio de Barcelona, ahí estaba todos los días, pero sigo hablando, sigo teniendo relaciones con distintos representantes políticos y hoy mismo hablaba con la vicedecana del Colegio de Madrid, Isabel Wilkens, que es la que está liderando todas estas propuestas en materia de familia y la verdad es que estamos todos muy animados. Yo creo que va a haber una reforma y se va a reconducir un poquito esta situación en la que nos encontramos. Dicho esto, sí que os quería solamente comentar un tema que a mí me parece importantísimo. Os he comentado ámbito de consumidores, pero dentro de este ámbito de consumidores yo os quería comentar que, ojo, sabéis que a través del Real Decreto Ley 5/2023 se regula el interés casacional notorio y por primera vez en España las sentencias que dicta el Tribunal Supremo que fijan doctrina jurisprudencial son vinculantes para todos los tribunales inferiores. Eso ya lo habíamos visto con la famosa sentencia del 7 de agosto del 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una cuestión prejudicial que planteó
el propio Tribunal Supremo, pero lo teníamos en el ámbito de interpretación comunitaria solamente. Ahora ya, a través del interés casacional notorio, por primera vez en España, como ocurre con las sentencias del Constitucional, obligan lo que ahora se viene a llamar el auto devolutivo, o sea, que si tú estás resolviendo sin tener presente la jurisprudencia del Supremo, la doctrina fijada, se devuelve a la audiencia diciéndole que haga el favor de resolver conforme a la doctrina que tienen fijada. Lo digo porque es muy importante, sobre todo en materia de consumidores, a la hora de hacer estas reclamaciones, fundamentar bien las reclamaciones. Importantísimo, con esa doctrina jurisprudencial sólida, porque eso luego nos va a ir, o puede ir muy bien, y lo explicará muy bien también Adrián, a efectos de costas, a efectos de la buena fe y a efectos de costas, que es un paso posterior de lo que ahora estamos comentando, del requisito de procedibilidad. Y luego sí que os quería comentar una resolución que yo le hago mucho hincapié, que es esta de aquí, la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias. La tenéis también, se os ha facilitado con esta documentación, está pasando muy desapercibida, la llevó un compañero nuestro, que no sé si está en la Junta o no, Pelayo, de Asturias, no podía llamarse de otra manera, pero la llevó nuestro querido Pelayo, y el tema es interesantísimo. Ahí se analiza un contrato de prestación de servicios jurídicos. Y ahí la audiencia, la sección sexta, lo que hace es un análisis muy bien fundamentado sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los contratos de prestación de servicios jurídicos y la normativa comunitaria de tutela de los intereses del consumidor, especialmente la Directiva 93/13. Y nos recuerda, ojo, contrato de prestación de servicios, el precio es un elemento esencial del contrato, artículo 4.2 de la directiva. Un elemento esencial del contrato y, por lo tanto, puede ser objeto de nulidad vía transparencia. Como todos sabemos, se hicieron también públicas las dos sentencias del Supremo respecto del IRPH, que analizan también muy bien toda esta cuestión. La transparencia, falta de transparencia puede llegar a la abusividad, no siempre, pero sí que puede llevar cuando no ha habido buena fe. Aquí lo tenemos bastante complicado como juristas, como abogados y abogadas, porque estamos predisponiendo un contrato en el que nuestro cliente no tiene conocimientos jurídicos. Y cualquier jueza puede declarar directamente, por falta de transparencia, la abusividad de esa cláusula. En este caso en concreto se declaró abusiva la cláusula de fijación del precio de un contrato de prestación de servicios jurídicos y creo que acabó cobrando 80 euros, letrado o letrada. Ninguna tontería, pero ojo, y es a lo que voy, porque estamos en una charla del requisito de procedibilidad. Deberemos de empezar a trabajar esas hojas de encargo, esos contratos de prestación de servicios jurídicos, teniendo presente que nuestra primera actividad va a ser la extrajudicial, en la mayor parte de los supuestos, y que también deberemos de fijar un precio, que también deberemos de... Es cierto que nosotros estamos obligados, no estamos obligados a un resultado, sino a medios, pero es verdad que tendremos que explicar el precio de esa actividad extrajudicial, las ventajas incluso de llegar, que puede superar ese precio a la actividad judicial, aunque se prolongue, es igual, da igual. Es información, porque la transparencia no deja de ser información. Así de sencillo desde la sentencia del TFUE de 30 de abril de 2014. Información precontractual, información contractual. Es verdad que el propio TFUE ha dicho que en un contrato de prestación de servicios jurídicos no hace falta esa previa información precontractual, que puede estar contenida en el mismo contrato, pero hay que estar fijada de manera clara y transparente y que el adherente de ese contrato conozca los efectos económicos y jurídicos del contrato de prestación de servicios, de nuestra hoja de encargo. Y ahí hemos de fijar muy bien, repito, todo lo que es el requisito de procedibilidad.
Esa sentencia del 29 de septiembre, nuestro querido coponente Adrián Gómez Linacero ha hecho un magnífico artículo, ayer concretamente en Confilegal, creo que también lo he facilitado en documento, si no entrar, que analiza y comenta esta magnífica sentencia de 29 de septiembre del 2025. José Luis Seoane es el ponente, en el que delimita y deslinda muy bien, aunque eso interdicta, como muy bien dice Adrián, deslinda muy bien lo que son las meras comunicaciones entre representantes de la abogacía, entre abogados y abogadas, las meras comunicaciones de lo que es la confidencialidad y el secreto de las comunicaciones. Vale la pena tener muy presente esa sentencia porque a efectos de lo que es requisito de procedibilidad a mí me parece absolutamente esencial. Y ya nada más que deciros, los he encontrado al colegio y os he puesto una foto. Muchísimas gracias. Era un agujero sólido. Ay, llevar cargadores y olvidarse, no sé cómo si te faltara el corazón. Bueno, me voy a matar. De ti también como Jesús, en la atril. Buenas tardes a toda la vacía lorquina. Es un honor estar con vosotros. Además, hay compañeros míos de gremio, letrados de la administración, que espero que os traten bien con el presupuesto de admisibilidad. Seguro que sí, y apliquen el principio por acciones, aunque bueno, ante la facultad de admisión de los magistrados, pero estoy seguro de que sí. Muchísimas gracias a Isa por la invitación. Es un honor estar aquí, en Lorca, yo no lo conocía, tenéis un pueblo maravilloso y compartir ponencia con mi amigo Jesús, que es todo un grandísimo jurista y le tengo especial aprecio y reconocimiento científico. La verdad es que somos como el dúo dinámico, vamos por toda España. Nos faltan las Américas, pero es que en Lima, siempre lo digo, no hay acuerdo de unificación, por fortuna. Bueno, esta reforma es una reforma muy controvertida. Yo soy muy crítico con la reforma porque creo que produce y está produciendo. Yo la primera vez que intervine fue gracias al ICAP de Barcelona. A mí nunca me ha gustado la mediación, tengo que decirlo. Yo soy de los que apoyan que los conflictos tienen que resolverse con un árbitro o un juez a través de un procedimiento ágil, sencillo y ejecutivo. Creo que está muy bien la cultura de la concordia y yo la defiendo y la apoyo, pero para quien quiera someterse a ella. Creo que los más forzosos es un oxímoron en toda regla. Y lo dicen los propios mediadores, o sea, que no es algo de los que somos críticos con la reforma. Hubiera sido más útil un sistema de incentivos fiscales y económicos para llegar a acuerdos en vía extrajudicial, porque también por razones humanas hay mucha abogacía que vive de litigio, y es normal y es humano. Entonces, sin incentivos económicos para los acuerdos es complicado. Pero bueno, hecha esa crítica, lo que algunos vaticinábamos ya por enero o por febrero, con el propio texto de la norma, se está cumpliendo, aunque nos llamasen fatalistas y que nos gusta el conflicto, para nada, ni mucho menos. No tenemos datos exactos y aquí sería útil que el Consejo General del Poder Judicial incluyese en la estadística el número de inadmisiones que se están produciendo por el requisito de procedibilidad, pero me consta que es muy elevado en mi partido judicial de Madrid y en otros tantos partidos judiciales. No tengo estadísticas ni porcentajes, como tampoco existen porcentajes
y aquí la abogacía podría hacer funciones para recabar datos. Me consta que el ICAM lo están haciendo, de cuántos acuerdos se fraguan a propósito de más, para comprobar si esta ley es efectiva. Pero de momento lo que está produciendo es que nuestra justicia está caminando hacia una justicia todavía más lenta si cabe, todavía más costosa si cabe y todavía más insegura, porque esta reforma produce una fortísima inseguridad en un derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la jurisdicción. Y también produce una incertidumbre tremenda en el derecho que tenemos todos y en vuestro deber de informar al justiciable del coste económico de un pleito, que está proclamado por el artículo 6.2.d, creo que es, de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Si antes de esta reforma era complicadísimo informar al justiciable de cuál iba a ser el coste económico del pleito, porque, por desgracia para mí, el Tribunal Supremo tumbó todos los baremos colegiales, que eran fuente de seguridad jurídica, y siempre lo han sido. Y bueno, la tasación es una suerte de discrecionalidad nuestra, y yo soy de toda la administración. Entonces, según en qué juego te caiga, te lo tasan de una manera u otra, atendiendo a criterios indeterminados como la complejidad, el labor. Eso no puede ser. Las costas afectan de manera directa al derecho de acceso al procedimiento y deberán ser claras. Yo creo que aquí la abogacía debería reclamar, yo no sé cómo no está más indignada, una ley arancelaria. Y fíjase el precio del procedimiento y ya está. O que los dictámenes de los colegios fueran vinculantes. Con esta reforma es que es más complicado, porque introducen en el régimen de costas conceptos como falta de colaboración, abuso del servicio de justicia, aunque esta sí que me parece una herramienta útil para los procedimientos en masa, y la buena o mala fe, por lo cual, a día de hoy es imposible informar al justiciable de cuál va a ser el eventual coste económico del pleito. Dicho eso, ya la parte crítica, creo que de todas maneras caminamos, hay que ser crítico, porque yo siempre digo que de la crítica, a través de la crítica se detectan los errores del sistema, pero siempre con espíritu constructivo, porque si no hay espíritu constructivo, pues caminamos hacia el fatalismo. El progreso nace de eso, de la crítica fundamentada y constructiva. Por fortuna, las audiencias provinciales, no se ve el texto, no sé por qué, pero bueno, las audiencias provinciales están corrigiendo inadmisiones arbitrarias, yo lo digo, inadmisibilidad. Y hay muchísimos acuerdos de audiencias provinciales, Orense, Tarragona, Girona, Cádiz, que a mí me gusta especialmente el de Cádiz, es muy conciso, el de Barcelona también es muy sensato y está francamente bien, y creo que no me he dejado ninguno. Y hay muchísimos autos de audiencias provinciales. Yo he puesto a vuestra disposición un documento como el de CESURS, de jurisprudencia, por materias, un formulario de oferta vinculante, una presentación de la conciliación privada, que esa es vuestra, que es una herramienta útil, y otra serie de documentación que os puede ser de utilidad. Voy a ir una exposición totalmente práctica para intentar desgranar punto por punto aquellas cuestiones que generan más polémica, más controversia o más dudas, tanto de la perspectiva jurisdiccional interna como de la perspectiva de la abogacía. El primero es un punto que ya está resuelto de manera diáfana. La subsanación. El resumen es que no cabe subsanar un método alternativo no realizado. Lo que se puede subsanar es el defecto de su acreditación documental, sobre la base de una doctrina ya conocida del Tribunal Supremo, que diferencia entre actos defectuosos y actos omitidos. Si permitimos subsanar el requisito de procedibilidad, es un fraude a la legislación. Todo el mundo no haría el más, con la seguridad de que luego se puede subsanar en vía jurisdiccional. Pero es que además no hay tiempo. El plazo que habitualmente se concede en la práctica forense para subsanar suele ser 5 o 10 días, y el más como mínimo, o 3 meses o 30 días, según su resultado, como ahora veremos. No obstante, hay autores que con muy buen fundamento, como es el caso de Vicente Pérez Dodí, hacen el parangón con una sentencia del Tribunal del TC. Sabéis muy bien, mejor que yo, que en materia social algunas pretensiones exigen una conciliación. Bueno, pues hay una sentencia del TC que viene a decir que aunque la conciliación es obligatoria en social, el defecto de su realización, no la falta de su acreditación, sino el defecto de su realización, también se puede omitir. Yo estoy seguro que esta reforma llegará al TC, porque no es que lo diga yo. Hay un auto de la Audiencia Provincial de Huesca, que tenéis en el PowerPoint, luego si me da tiempo les pongo, que dice que esta reforma tiene severas dudas de inconstitucionalidad en determinados elementos, porque deja el acceso al procedimiento en manos del demandado, en tanto en cuanto
en determinadas circunstancias que ahora veremos, hay que acreditar la recepción del más o hacer una suerte de presunción de recepciones, que es un elemento que no está objetivado. Esto es muy parecido a lo que hacía la ley de vivienda. ¿Qué hacía la ley de vivienda? Y el TC la tumbó. Pues exigía al actor probar la condición de vulnerable del demandado o la vivienda habitual. Dijo el TC, no, eso no está a disposición del actor. No se pueden imponer cargas desorbitadas que no dependan de la voluntad del actor, y al final es un derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. Tiene que estar regulado por normas objetivas, concretas, porque todo poder tiene que estar bien sujeto al imperio de la ley, y el Poder Judicial también lo es, para evitar desviaciones. Entonces, la subsanación está totalmente resuelta. El segundo punto, que es uno de los más controvertidos, también está resuelto por los acuerdos de los plenos de las audiencias provinciales y por las audiencias provinciales, que es el intento de recepción. A mí me gusta siempre, cuando explico los más, hacer una clasificación, porque es muy confuso, entre tres grandes bloques o tres grandes clasificaciones que pueden hacerse de los más. La primera es, se puede distinguir entre más directos y más a través de terceros. ¿Cuáles son los directos? La oferta vinculante, la negociación directa entre las partes, que están siendo los más empleados, y la reclamación extrajudicial de la disposición adicional séptima. Estos más no requieren intervención de tercero. Y luego están los más genuinos, en realidad, a través de un tercero, que es la mediación, la conciliación, el derecho colaborativo, que está ahí sui generis, y, por último, el dictamen de expertos. Son a través de terceros. La segunda clasificación es muy importante a efectos de costas, son los más que conllevan negociación y los que no conllevan negociación. ¿Por qué digo esto? Porque lo característico de la reforma de eficiencia procesal no es que introduzca un nuevo presupuesto de admisibilidad, que también lo es, sino que como el legislador sabe o piensa que el español es poco propenso al acuerdo, ¿qué es lo que hace? Imponerlo, manu militari, con la espada de Damocles de las costas. O sea, lo que busca el legislador es incentivar los acuerdos con la amenaza de un eventual castigo a través de las costas procesales. Esa es la característica genuina. ¿Y cómo hace esto? Principalmente a través del artículo 7.4 y del 394 de la ley, que luego lo veremos. Lo que viene a decir esta reforma es que los magistrados o los letrados de la administración, aunque no dice cómo, podemos modular tanto la imposición de las costas como su tasación a nivel cuantitativo según la colaboración de las partes o la intervención o el grado de intervención que han tenido las partes en esta fase extrajudicial a través de sus criterios indeterminados. ¿Cuáles son los más que no conllevan negociación? La oferta vinculante confidencial y la reclamación extrajudicial del consumidor de la disposición adicional séptima. Estos dos métodos alternativos, aunque la reclamación extrajudicial no es un más, es la convalidación del más para proteger al consumidor, que es el lado más débil de la contratación en masa. Estos dos métodos son una mera declaración unilateral de reclamación de lo debido. La oferta vinculante ha generado muchísima controversia. ¿Por qué? Yo hace poco estuve en una ponencia con una de las principales, bueno, una de las asesoras en el ministerio, una magistrada, que ella decía que el legislador o el prelegislador pensó en introducir, y al final introdujo con muchas dudas, la oferta vinculante, pensando que iba a ser algo súper residual. La oferta vinculante del artículo 17 es una traslación de la oferta motivada, del artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Civil. Ella pensaba que iba a ser una vía muy residual para qué tipo de reclamaciones, para reclamaciones de deudas que sean rotundas, en las que no haya mucho margen de negociación. Está hecho para eso la oferta vinculante, está hecho para pleitos en los que no tiene sentido negociar porque no hay visos de acuerdo y porque la materia no entra dentro de los cánones o no tiene potencial transaccional. Pero se ha encontrado con que el 80% de las demandas están cumpliendo el más con una oferta vinculante. La oferta vinculante no es un más, no conlleva negociación y desactiva todo el juego de las costas. Pues hay algunos magistrados en Barcelona que dijeron que la oferta vinculante tenía que conllevar negociación. Eso es una contradicción. La oferta vinculante es lo que lleva siendo desde De Castro, Díez Picazo, Orduña. Es una declaración unilateral de reclamación de lo debido. Y han dicho la jurisprudencia menor que de renuncia de derechos, nada. ¿Cómo se va a tener que renunciar a un derecho para acceder a la jurisdicción? Y la oferta es confidencial. Los magistrados de Barcelona, con toda la humildad lo digo, adoptaron un acuerdo donde decían que esa oferta se podía recabar, aunque fuera confidencial, para ver si había voluntad negociadora, y que la oferta vinculante tenía que ser la culminación de una negociación. Bueno, pues Barcelona, el acuerdo, que me parece bastante bueno, conciso y esquemático, lo recomiendo la lectura, dice que es la oferta vinculante. Primero es confidencial y segundo,
que puede limitarse a reclamar lo debido y que no conlleva negociación. Si el legislador ha introducido la oferta vinculante, pues que no lo hubiera introducido, pero es que es lo que es. No se puede desnaturalizar por mucho que la oferta vinculante desvirtúe un poco el espíritu de la reforma, pero es lo que hay. Y el tercer escenario, que es el más confuso, es según el resultado del MAS. El MAS puede arrojar dos escenarios o dos resultados. El primero es la negociación. Cuando Jesús y yo, o Elisa y yo, negociamos. Tratamos negociaciones a través directamente de las partes o de un tercero. En este caso, la acreditación documental del presupuesto de admisibilidad es, en principio, sencilla. Basta con aportar, en el caso de que intervenga un tercero, un mediador o un conciliador privado, el documento del artículo 10.3. Es un documento, una página, donde dice el mediador o el conciliador privado, que podéis ser vosotros mismos. Objeto de la controversia, número de sesiones y buena o mala fe. A mí me da mucho miedo la calificación de mala fe. ¿Por qué lo digo? Porque la mediación no está sujeta a controles, ni la conciliación privada. Cualquiera puede ser conciliador y cualquiera puede ser mediador. Entonces no hay garantías de que el que está conciliando o el que está mediando esté sujeto a un estatuto claro, riguroso, que esté intervenido de alguna manera. Entonces pueden surgir conchaveos en el sentido, venga, tú vas a ser el conciliador de mi pleito y me lo calificas luego de mala fe. A ver quién se me... Puede ocurrir. En mediación, la mediación ya mucho tiempo activa, yo he hablado con mediadores y me dicen que es complicado que un mediador haga la calificación de mala fe, porque es arriesgado, pero yo estoy viendo plataformas de conciliadores, de mediadores, entonces eso es un poco peligroso. Es un poco un mercadeo que a mí no me gusta lo más mínimo. Y ese documento, 10.3, accede al procedimiento. Y la negociación es confidencial y sagrada. El mediador o el conciliador levantará un acta interna suya y se la quedará a él, donde va a constar las propuestas que se han hecho a efectos de exoneración, que luego lo veremos. El segundo supuesto es negociación, pero directa. Muy común. Y está siendo uno de los más empleados. Se entablan conversaciones. Jesús y yo entablamos conversaciones y concluye la negociación, que tiene una duración de 3 meses, salvo que una de las partes diga, se acabó, hasta aquí hemos llegado, y emita una declaración unilateral de voluntad, que no exige tiempo mínimo, con lo cual se puede emitir realidad el día siguiente, incluso de iniciar la negociación. No exige tiempo mínimo. Tiempo mínimo es 3 meses, pero en esos 3 meses cualquiera de las partes puede decir, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué pasa? Pues que este documento del artículo 10.2 es igual que el otro, es un documento donde consta la identidad de las partes, el objeto de la controversia, número de sesiones y la buena o mala fe. Evidentemente, si es un documento que tiene que levantar el mutuo acuerdo los abogados o las partes, no se van a poner de acuerdo seguramente con la buena o mala fe. ¿Qué está ocurriendo? Porque ponen los abogados, no hay conformidad con la calificación de la buena o la mala fe. O hablan los abogados y dicen, mira, los dos de buena fe y nos evitamos problemas. ¿Qué está ocurriendo? Que hay muchos destinatarios del MAS. Yo escribí un artículo en Economics and Juris y me dice la gente, ¿cómo es que es eso? Es que yo soy una persona muy crítica. Y se titulaba Los MAS, tentación idónea para inadmitir y cobijo del incumplidor. O sea, yo hablo con magistrados, con pasillos y me dicen, esto es un caramelo. Esta reforma es un caramelo para quitarnos trabajo de encima. Porque la jurisdicción civil está saturadísima por el pleito de consumo, que abarca el 60% aproximadamente en Madrid y en Barcelona. Demandas de consumidores contra empresas y monitorios de empresas contra consumidores. Tiene que haberse puesto el foco ahí y no en todos los pleitos. Entonces, no sé qué está pidiendo. Está hablando de la revista de Economic and Juris. Eso, bueno, pues eso quiero decir que es un cobijo, porque claro, el destinatario del MAS aprovecha todo esto de la confidencialidad y el tiempo para dilatar. Y aquí somos expertos en el incumplimiento y muchas veces en favorecer al incumplidor. Hay que tener cuidado. ¿Qué está pasando? Bueno, pues cuando se termina la negociación, en estos 3 meses, o yo doy un golpe a la mesa y se acaba, está habiendo casos en los que el abogado le remite al otro el documento del punto 2. ¿Me lo firmas, Paco? Silencio. O a las partes, cuando no hay abogado, ¿me firmas el documento? Silencio. Bueno, eso ya ha habido acuerdos de juntas de jueces donde dicen que eso cuidado. O sea, que hay que actuar de buena fe y además incluso puede ser motivo de infracción deontológica. Si te remiten un documento, fírmalo porque luego se puede acreditar durante el procedimiento esa negativa a firmar ese documento y esa negativa injustificada a firmar ese documento puede conllevar castigos en forma de multas o en forma de costas. Igual que la declaración responsable. La declaración responsable del artículo 264.4 viene a decir
que cuando yo no conozca el domicilio de la parte demandada, se me puede convalidar el más. No hace falta que haga un más, que han dicho las juntas de jueces y letrados con razón. Oiga usted, como yo compruebe durante el procedimiento, como pasaba en la sentencia del Supremo que ha dicho Jesús, como yo compruebe que usted sabía el domicilio de la parte demandada y me lo ocultó para no acudir al más, va a haber sanciones en forma de multa o en forma de costos. Con lo cual, tener cuidado con esta negativa o con la picaresca, no firmar el documento, porque se puede demostrarlo durante el procedimiento, esa negativa a firmar el documento. Y el segundo escenario es el primero, negociación que a priori no tiene ninguna dificultad porque es un documento simple y llenamente donde se hace constar lo que os he dicho, el objeto, la buena o mala fe y el número de sesiones. El segundo escenario es el más problemático, es el intento de negociación. El intento de negociación se puede definir como aquella situación que se produce cuando el destinatario de un método alternativo de resolución de controversias, que no tiene por qué ser el demandado, o sea, a la inversa, ahora lo veremos, rechaza expresamente, con justa causa o sin ella, luego veremos por qué tiene impacto en las costas, o tácitamente el método alternativo. Cuando existe un rechazo expreso, cuando yo a Jesús le invito a una negociación directa y Jesús me contesta, Adrián, no quiero negociar, con una causa justificada o sin ella, que ahora lo veremos, yo puedo aportar al juzgado, que aquí hay mucho lío con la confidencialidad, mi propuesta, no es que pueda, es que debo hacerlo, mi propuesta inicial y la respuesta de Jesús, independientemente del medio a través del cual yo le he enviado a Jesús esa propuesta, porque consta que lo ha recibido y que rechaza. Y aquí no hay confidencialidad, porque no ha habido negociación, con lo cual se puede aportar sin ningún temor. ¿Qué pasa con este punto? Y me centro ahora en eso, lo estoy mezclando. Que la normativa colegial que tenéis vosotros, que es el artículo 16.2 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, el artículo 23 del FAE y el artículo 5.3 del Código Deontológico, dice que todas las no negociaciones, que todas las comunicaciones entre los letrados de las partes en vía extrajudicial son secretas y que si las aportáis se inadmiten y además os cascan una sanción deontológica de los artículos 124 y siguientes. Habla de comunicaciones. Entonces, lo que la ley de eficiencia procesal permite aportar, que es el rechazo expreso, para hacer el procedimiento o para invocar el artículo 394, que es rehusar un más que altera el régimen de las costas, que ahora veremos, lo que esta ley permite, no lo permite la normativa colegial. Entonces, había una contradicción ahí fuerte, porque el concepto de comunicaciones es más amplio que el de negociaciones. Entonces, esa respuesta de Jesús no entra dentro del concepto de negociaciones porque no ha habido negociación y es admisible a efectos de la ley orgánica de eficiencia procesal para acelerar el procedimiento y para invocar el artículo 394, pero no sería admisible a efectos de la normativa colegial. El Supremo, esta sentencia es muy importante de hace muy poco, que me la facilitó Jesús también a través de Albino, que es el decano de Albacete, que es una referencia en deontología, dice que no, que hay que distinguir las negociaciones de un mero intercambio de mensajes. Era un caso en el que el abogado de la parte actora ocultó el domicilio de la demandada, a la demandada la declararon en rebeldía y cuando fue firmada la sentencia, el abogado le metió una demanda de revisión por la causa del fraude, ¿no? Y la maquinación. Y dijo el abogado de la parte demandada, no, es verdad que conocía el domicilio, pero es que ese documento tiene que inadmitirse. Era un documento donde se invitaban a negociar, pero no negociaban. Y ahí constaba el domicilio de la demandada. Y la actora lo omitió. Dice el Supremo que no, que hay que distinguir entre las negociaciones y meros intercambios de mensajes. Con lo cual, se puede concluir que la normativa colegial está por encima de la ley de eficiencia procesal. Y el concepto de comunicaciones significa negociaciones. Con lo cual, ese rechazo expreso que hablábamos no es negociación, se puede aportar y no debe haber ningún temor a efectos de confidencialidad de las negociaciones. Sí, claro, tú dime qué. Con la sentencia esta de septiembre, en realidad el supuesto derecho tiene un trasfondo colegial importante, porque el letrado de la demandante la demandante tenía su domicilio fuera de España. Estaba negociando el letrado de la demandante tenía su domicilio en España y la demandada tenía su domicilio en el extranjero. Y estaba, en realidad, carteándose, enviándose mensajes con el letrado de la otra parte que tenía su domicilio en el extranjero. Entonces, no comete, en realidad, fraude
procesal, la parte actora, porque él dice que está en el extranjero, que no sabe el domicilio y demás. Pero lo que le hizo el Supremo, cuidado, porque a efectos nuestros nos afecta. Es que usted sí que sabía quién era el letrado y, por lo tanto, tenía que haber comunicado al tribunal que el letrado, no tiene usted domicilio, muy bien, pero que el letrado de la parte contraria al fulanito, porque es una de las posibilidades de poder notificar el procedimiento judicial a través de su letrado. Lo digo porque, ojo, aviso a navegantes, porque el tema va mucho más allá en cuanto también a responsabilidad nuestra. Al final se nos va complicando mucho la vida también profesionalmente y estamos en un foro de abogacía. Bueno, pues en caso de rechazo expreso no hay problema, se puede aportar ese rechazo. No hay secreto de comunicaciones, porque comunicaciones significan negociaciones. No hay ningún problema a efectos de la normativa colegial. Hay un régimen ya unificado y el concepto de comunicaciones de la ley orgánica del derecho de defensa se equipara, según esta sentencia, a las negociaciones. Rechazo expreso, por lo tanto, se aporta. ¿Qué pasaba inicialmente? Que muchos juzgados, en el caso de intento de negociación, si yo a Jesús en esa propuesta a negociar directamente le decía, como para mí tiene que hacerse, yo siempre le he defendido, Jesús, te invito a negociar sobre el siguiente objeto litigioso, un desahucio, una servidumbre, un divorcio. Eso es como debe hacerse, en abstracto, una invitación a negociar, y basta identificar el objeto controvertido. Muchísimos juzgados han inadmitido y siguen inadmitiendo ese más porque dicen que esa propuesta, que esa invitación a negociación directa no contiene una propuesta concreta de acuerdo. No, los acuerdos se alcanzan negociando. Yo no tengo por qué adelantarle a usted lo que le voy a ofrecer. Ya veré si le ofrezco algo o no le ofrezco nada. Barcelona, rotundísimo. Un auto de un amigo, bueno, procurador Ignacio Chocarro, que es buen amigo mío, dice que de eso nada. Que basta identificar el objeto de la controversia. Y esto tiene mucha importancia en la conciliación ante los lag. ¿Por qué digo que tiene importancia en la conciliación ante los lag? Porque hay una corriente dentro de mi cuerpo, yo en su día la defendí, digo abiertamente, hay una corriente dentro de mi cuerpo que inadmite las conciliaciones ante los lag si el petitum de la conciliación no ofrece una propuesta concreta. Es decir, que no vale un petitum donde se diga que Paco se avenga a reconocer el derecho de crédito. Esto la mayor parte de mis compañeros lo inadmiten o lo inadmitían porque sostienen que hay un artículo de la Ley de Jurisdicción Voluntaria donde se dice que la conciliación no puede ser un fraude para evitar un procedimiento y que tienen que ofrecer alternativas negociables en forma de propuestas concretas. La audiencia de Gijón, no lo tengo aquí, un autor muy bueno, revoca una inadmisión y dice que es que con identificar el objeto vale. Incluso aunque le pidas que se avenga a reconocer tu derecho, no hay que ofrecer ni cuantías, nada, basta identificar el objeto de la controversia. Esto es muy importante. No obstante, si yo no me quisiese jugar una inadmisión, ofrecería algo. O sea, es una chorrada. Renuncio a los intereses legales, porque a día de hoy, a pesar de todo esto que estamos viendo en las audiencias provinciales, se siguen produciendo inadmisiones y se seguirán produciendo hasta que no se reforme seguramente la ley. Eso es así. Asturias, sección séptima, y el ponente es Chema Es amigo. Lo tenéis en la documentación. Vale, pues ya por ir punto por punto y lo que queráis me interrumpís, por favor, porque yo si no me alargo mucho, es que es muy densa la materia. Sí, dime. Una pregunta, como estás hablando, y disculpa, como estás hablando de la negociación directa entre letrados, Sí. Yo tengo dos dudas fundamentales, porque ese es el gas que yo utilizo. ¿Debe de ir firmado por letrado? La negociación directa tiene una ventaja, por así decirlo, que es que no requiere abogado. Entonces, yo también, un consejo que doy es que la negociación directa nunca la firmaría por letrado, porque si la firmas por letrado, la otra parte puede pedir asistencia gratuita, que es un punto donde la reforma tiene unas fugas tremendas. No se establece que si tú metes un más con abogado, el destinatario tiene derecho a pedir asistencia gratuita, pero no dice nada de cómo se comunica al actor esa asistencia. Y está habiendo casos en los que la parte demandante mete la demanda con el más, no se ha enterado de que el destinatario ha pedido asistencia gratuita, y el destinatario, una vez que recibe el emplazamiento, le mete un recurso de reposición o una excepción procesal, porque hubo una designación y el actor no se enteró. Esto depende de que las comisiones de asistencia, cuando el destinatario del MAS pida asistencia gratuita, se lo comuniquen rápidamente a la parte actora para que se entienda suspendido el plazo. No dice nada, pero casi todas las juntas de jueces dicen que debe aplicarse supletoriamente el artículo 16 de la Ley
de asistencia gratuita que establece que la petición de asistencia suspende o interrumpe los plazos de contestación y de prescripción. No dice nada. Yo que recomiendo que si metéis un más, le pongáis al final. Si usted va a pedir asistencia gratuita, comuníquemelo. Porque si no, lo contrario es de mala fe. Porque es que la ley no dice nada. La ley no dice si se interrumpe el plazo o si no se interrumpe. Claro, pero el problema es que generalmente los más, yo al menos yo en el primer curso que hice en noviembre en el Colegio de Abogados de Barcelona, sí decían que cuando un más o una negociación o una invitación a negociación directa entre letrados, que yo creo que es lo que más utilizamos los compañeros aquí, está redactado por un abogado, lo que no puedes es no firmar eso porque al final quien lo va a recibir no sabe que detrás hay un abogado y estamos en una situación, el que manda el más está en una situación privilegiada porque ya está asesorado de antemano. Entonces, es decir, omitir, por eso era que decían que no recomendaban omitir en la firma del letrado y que ese más estaba siendo asesorado por un letrado para que la parte receptora de ese más, de esa invitación, no estuviera en desigualdad de condiciones. Como sabéis, la ley es muy clara, es entre las partes, pero no el letrado dirigiéndose a la parte. A pesar de que empiezan a ver... Los dos sí, firman, yo lo mío firmo. El letrado asiste. Asistido por sus letrados. En Cataluña, al final hemos llegado hasta un convenio con el Departamento de Justicia. Cuando hay justicia gratuita, se designa el letrado que cobra también llevar los más, y también en una conciliación también el letrado conciliador. O sea, hay unos protocolos que ya están funcionando y bastante bien. Fijaos que solamente es en la oferta vinculante confidencial cuando supera los 2.000 euros, cuando es receptivo, que tienes que decir que además tienes que ir con firma de letrado, con lo cual en el resto no. Pero es verdad que enviados la parte, pese a que está asesorada, puede generar una indefensión. Pero la ley no... Claro, que a nosotros nos viene mejor no firmar, porque yo al principio lo mandaba sin firmar, porque claro, evidentemente, pero estaba evidentemente claro que una invitación a negociación redactada de esa manera tenía que tener detrás un letrado, porque no, oiga, no negociar contigo. Yo personalmente siempre he aconsejado, y en Barcelona es verdad que he hecho muchísimos cursos, no en participado. Yo he hecho el de Barcelona de noviembre, pero hemos hecho muchísimos, en conciliación, por ejemplo, el Consejo Catalán está haciendo cursos constantes en materia de conciliación. Yo estoy aconsejando que firme también el letrado. No pueden alegar una indefensión, porque está claro que lo recto y lo lógico cabalmente es firmarlo con el abogado o intervenir tú como mandataria del cliente y te ahorras todo el rollo de la confidencialidad. Automáticamente lo desactivas como mandatario. Pero es verdad que te expones a que la otra parte te pidas asistencia gratuita y te metes en el embrollo de que no te enteres y tal. Entonces, pero le podemos poner eso que sí, con eso, para mí con eso bastaría. Y otra cosa también importante, ya yo creo que voy a tener más preguntas en principio, el tema de la advertencia en materia de costas si usted inadmite este más. Eso también, sí, vamos a ver, esto yo en uno de los cursos que también hice en Barcelona en noviembre y luego en los del Consejo, hablaban de que debíamos en esa invitación o en esa solicitud de más a la otra parte, advertir de las consecuencias, pero expresamente, es decir, le advierto que el que usted no conteste al tal o rehúse usted tal, tendrá incidencias negativas o incidencias en materia de costos. Eso hay que incluirlo también, porque... tocas un punto muy interesante que lo voy a explicar justo ahora, pero sí, lo voy a explicar justo a continuación, de terminar esta parte, que va ligado, ¿vale? Al intento de negociación. Cuando hay rechazo tácito, la reforma exige tanto la negociación directa como de tercero, como oferta vinculante, acreditar la recepción del método alternativo de forma fehaciente. Ahora te respondo eso, para hilarlo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esto exige o conlleva a que el acceso al procedimiento dependa de la voluntad del demandado. Esto no puede ser, evidentemente. Entonces, ya donde hay doctrina pacífica de todas las audiencias provinciales, es que en estos casos no queda otro remedio que aplicar una doctrina conocidísima, tanto del Tribunal Supremo, del principio de responsabilidad del destinatario, como del Tribunal Constitucional, donde viene a decir que un burofax o un método de comunicación extrajudicial rehusado equivale al efectuado. ¿Qué significa esto? Significa jugar al juego de las presunciones de recepción, que es muy peligroso. Porque la discrecionalidad
en esta materia es útil cuando se trata de un procedimiento que está en trámite o para aplicar una facultad del fondo del asunto, pero para acceder al procedimiento, jugar a la presunción de la recepción es... Porque para Valdemoro, igual 2 intentos es presunción de recepción y para Madrid 24.000. Pero bueno, no queda otro remedio que agotar todas las vías. Esto quiere decir que habrá que intentar, habrá que dar la sensación al tribunal de que esto no es enviar un burofax y ya está. Habrá que ver cuál es el resultado del burofax, habrá que ver si es válido o no es válido el email, pero cuando no se acredite la recepción a través de un canal fehaciente, pues habrá que jugar a la presunción de las recepciones, agotar todas las vías. Si tienes el SMS, un SMS y también un email, que se vea que has intentado acudir al tribunal agotando todas las vías. No es necesario, no obstante, y aquí lo ha dicho Orense y también Tarragona, no es necesario hacer 1000 intentos, puede bastar con uno, pero depende un poco de las circunstancias concretas del caso. ¿Por qué digo esto de la presunción de recepción? Porque hay un artículo muy importante, lo tenía para el final, pero da igual, que para mí lo más importante de toda la reforma, sin ningún tipo de duda, para vosotros. Es el 394. El 394 altera la regla clásica del vencimiento objetivo. A mí me parece una cosa nefasta, pero bueno. Altera la regla clásica y viene a decir, básicamente, que el que hubiese rehusado sin justa causa o por actos concluyentes participar en el método alternativo de resolución de controversias propuesto por la otra parte, si ganase el pleito, no tendrá pronunciamiento de costas a su favor. Y esto puede ocurrir en las dos vertientes, porque el más lo puede promover el demandado. Está habiendo casos en los que el demandado se anticipa y es él el que le envía la oferta vinculante al actor y diciéndole, te ofrezco 50 en vez de 100. Y esto es muy importante porque el que inicia el más es el que manda. O sea, si yo a Jesús le meto una conciliación y Jesús me dice, no, quiero una oferta vinculante, no. Salvo que estemos de acuerdo, yo he puesto el más, yo mando durante un año. Te sujetas a mi más, a la mediación, a la conciliación o a lo que sea. Lo puedes rechazar con justa causa. Entonces, esto es importante, porque si dejáis sin contestar un más o no llegáis justa causa expresamente y ganáis el pleito, vuestro cliente se quedará sin pronunciamiento de costas a su favor. ¿Y por qué lo digo con lo tuyo? Porque ¿cuándo suelen venir los clientes al despacho? Cuando, o una parte importante, cuando tienen el emplazamiento y ya no hay nada que hacer. Entonces yo me acuerdo cuando empecé a estudiar esto en Barcelona, me dijo un abogado muy agudamente, me dice, bueno, ¿y les vamos a exigir a los ciudadanos el conocimiento del concepto de rehusar? La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Por eso yo siempre he aconsejado, lo he hecho muchas veces en Barcelona, incluir esta frase al final, para que no le digan, ay, señoría, es que no lo sabía. No, yo además se lo advertí. Le dije, si rehúsa el más. ¿Qué es rehusar un más? Rehusar un más es el caso del intento de negociación. Y aquí no hay confidencialidad, es rechazar expresamente y sin justa causa o tácitamente el más propuesto. Es que yo a Jesús le envíe una negociación directa y Jesús se calle. Presumimos que lo ha recibido y no diga nada. O me diga, Adrián, no quiero negociar. ¿Qué es justa causa? Pues la justa causa son los motivos fácticos y jurídicos que justifican no someterte a la negociación. ¿De qué depende la apreciación de la justa causa? Es imperativo. O sea, el magistrado, según el 394.1, dejará, no es potestativo, ni hace falta que lo pidáis, aunque yo lo incluiría por otro sí. O sea, yo lo del 394, si yo meto un más a alguien y fuese abogado y ese alguien no me contesta, aunque sé que el magistrado tiene que aplicarlo de oficio, porque lo dice el 394.1, se lo diría por otro sí. Diría, oiga usted, Paco no me hizo un puñetero caso a la oferta vinculante, a la negociación directa o a la aceptación, a la conciliación. Con lo cual, si Paco gana el pleito, no le ponga usted las costas a su favor. De verdad que es una facultad imperativa. Luego está el apartado segundo, que dice que en caso de estimación parcial, el juez podrá. O sea, si hay desestimación total de la demanda o estimación, y yo he rehusado el más, no tendré pronunciamiento de costas a mi favor. Y en el caso de estimación parcial, el juez podrá imponerlas a quien hubiese rehusado expresamente o sin justa causa. Esto es importante porque, yo sé que aquí Jesús no está del todo de acuerdo conmigo, yo personalmente, aunque no lo tengo del todo claro con muchas cosas, pienso que el 394 se aplica a todos los más, incluido el de consumo, menos a la oferta vinculante, porque entiendo que lo que penaliza el 394 es no iniciar la negociación. El concepto de rehusar se podría haber equiparado a no iniciar la negociación. Al que negocia el legislador no le penaliza, salvo efectos de exoneración, que ahora lo veremos. Lo que penaliza al legislador es que yo no inicie, que yo no responda, que yo no me sujete
a la negociación, pero si a mí, Adrián, me envían una oferta vinculante y yo no digo nada y luego gano el pleito, es porque tenía razón. Entonces, bueno, tengo mis dudas, pero también tiene sentido incluir la oferta vinculante en el 394. Yo no lo tengo claro, pero tengo dudas. Yo, si me permites, fíjate que la adopción de criterios de la Audiencia Provincial de Barcelona, el juez delegado de los juzgados de primera instancia de Barcelona mantiene la tesis que tú estás pidiendo, pero fíjate que es importante, la audiencia no se ha pronunciado sobre este tema, es un tema que supongo que lo deja para un momento posterior, pero antes de que entren las costas, sí que me gustaría, con permiso de Adrián, abrir un paréntesis en lo que son las notificaciones, porque al final yo creo que para muchos de nosotros el drama está qué medio de comunicación utilizamos, ¿de acuerdo? Me da igual que llevemos a cabo una actividad negociadora directamente, me da igual a través de una conciliación, me da igual una oferta vinculante del artículo 17. ¿Cómo llevo a cabo esa comunicación? Y lo que se entiende que quede constancia de su recepción. Entonces, fijaos que este es un tema para mí muy sencillo. Para mí muy sencillo. Y me preocupa porque lo veo tan sencillo que nadie lo comparte, que probablemente no tenga razón, pero os aseguro que para mí es sencillísimo. Y empiezan a haber ya audiencias provinciales que nos están clarificando la cuestión. Ya nos la ha adelantado Adrián. Fijaos que el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 1/2025 establece tres supuestos para llevar a cabo esa comunicación. El domicilio de la parte contraria, el domicilio laboral, o en su caso, a través de la comunicación electrónica que se haya pactado, que tengan usando habitualmente. Fijaos que la primera resolución fue la de Alicante, la de 18 de julio, la segunda fue la de Málaga, la de 23 de julio, y la tercera, que es importantísima, se ha comentado, ha dicho que es de las mejores resoluciones que se han dictado y lleva razón muy bien al respecto Adrián, la de 14 de octubre de la sección segunda de Cádiz. Las tenéis todas allí. Yo os lo comento porque vale la pena una atenta lectura, porque hay una gran confusión. Fijaos que en el punto octavo de los acuerdos de Barcelona, que también se os han facilitado, dicen: para la formulación de la invitación a negociar o la oferta vinculante confidencial, se admitirán como medios de comunicación los siguientes: correo postal con acuse de recibo, burofax, buromail, ahora comento lo del tema de buromail, o mail. Y tiene mucho sentido el por qué dice la audiencia buromail o mail, porque es que no existe el buromail desde el punto de vista legal. No existe, es una cuestión técnica, no existe, no está regulado y todo el mundo está hablando de buromail sin saber de lo que estamos hablando. Y luego ocurrirá que la certificación no pondrá buromail, como usted no ha llevado a cabo un buromail, no se lo admito. No existe, es un simple certificado, correo electrónico mediante la certificación de un prestador de servicios electrónicos, que además lo tenemos regulado con una normativa comunitaria. Voy a acabar muy rápido, pero lo digo para que empecemos a entender un poquito que nos encontramos en el siglo XXI. Como muy bien decía la resolución, creo que era la de Alicante, o la de Alicante, que decía: oiga, artículo 3 del Código Civil, dejemos usar el manguito, que estamos en el siglo XXI, las comunicaciones electrónicas, que todo el mundo nos dirigimos entre nosotros con mensajes, WhatsApps, correos electrónicos, contratamos electrónicamente. Es nuestra forma habitual de comunicarnos en este siglo en este año en el que nos encontramos. Y el legislador en el artículo 7.1 lo dice de manera muy clara, como tercer supuesto para las comunicaciones. En cuanto a un tema que para mí es esencial y fundamental, el carácter recepticio. El Tribunal Supremo, como muy bien decía Adrián, tiene ya una doctrina consolidada desde el 2022 para aquí en materia de derecho al honor. Muy consolidada, pacífica. No me valen los envíos masivos, pero te está diciendo: oiga, si usted utiliza un burofax, muy bien. Y si usted utiliza un correo electrónico mediante la certificación de un prestador de servicios,
de comunicación, pues fantástico. Y vamos a visualizarlo, para entenderlo. Vamos. Cuando yo me voy a la estafeta de correos, no sé si aún se le llama así, se sigue llamando estafeta, y sí me va a llamar la atención con lo de estafeta, lo de estafa, no lo he entendido, pero ahora me voy a la estafeta de correos, deposito una carta, se pone en marcha toda la operativa de comunicación, que correos sí que tienen registrado el burofax. Lo tiene registrado. Bien, se lleva a cabo esa comunicación. El funcionario de correos, el cartero de toda la vida, se traslada al domicilio, que nunca encuentran a nadie porque hoy en día todo el mundo trabaja. Es así de sencillo. Antes siempre había alguien. Y hoy en día, pese a que la ley de enjuiciamiento civil sigue hablando de los empleados del hogar o de como si no sé lo que estamos, y esto ya no existe. Ya no hay nadie en las casas salvo los millonarios, y a eso no les hace falta un correo electrónico con un más. Pues bien, cuando se traslada al funcionario de correo se deja el aviso que cuando tú llegas se te infarta, porque si son naturales, salen el fin de semana por medio, etcétera, etcétera. Al final, tú te tienes que ir a la estafeta de correos con una cola de narices, que normalmente siempre es una multa o una inspección de Hacienda, y se te para el corazón. Pero si tú al final no quieres recibir esa carta, si tú mantienes una posición pasiva o obstruccionista, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clarísima. Oiga, es su problema. Usted no ha querido recepcionarlo. Así de sencillo. Eso es como funciona en un burofax. ¿De acuerdo? Ahora vayamos esto a plasmarlo, a visualizarlo, cómo narices funciona un correo electrónico. De lo que hay unanimidad es que un mero correo electrónico privado, yo le envío un correo electrónico a Adriano, le envío un correo electrónico a Elisa, y me lo niega, no tiene validez de ningún tipo. De ningún tipo, se puede manipular, no se acredita. Pero nos hemos encontrado con resoluciones que a mí me han hecho muchísima gracia, en las que están hablando del tercero de confianza del artículo 25 de la ley del 2002. Ya no existe el término tercero de confianza como tal, porque el artículo 25 de la ley del 2002 fue derogado de facto por el reglamento EIDAS, el reglamento del 2014 de la Unión Europea. Reglamento de obligado cumplimiento a todos los estados de la Unión Europea. No es una directiva, es un reglamento. Y ahí nos está explicando cómo se tienen que llevar a cabo las comunicaciones electrónicas a través de los prestadores de servicio de entrega electrónica certificada, que es lo mismo que el tercero de confianza, pero con un nombre más largo. ¿De acuerdo? Y nos lo está regulando muy bien. Y nos lo está regulando también muy bien en lo que es la ley del 6 del 2020, que es complementaria al reglamento, pero de aspectos exclusivamente auxiliares. Complementarios, porque un reglamento europeo, ningún Estado de la Unión Europea puede tocar ni una coma, así de sencillo. Pues bien, ahí tenemos, y nos lo explica muy bien, cómo funciona un correo electrónico a través de un prestador de servicios que certifica que yo me he dirigido a la autoridad certificadora, a la empresa certificadora, al agente certificador, que además debe estar escrito en el ministerio correspondiente, y le digo, oiga, yo, titular de este correo electrónico, quiero que envíe este correo electrónico a esta dirección electrónica. Con este contenido, una oferta vinculante confidencial, pues con este contenido que ha de ser confidencial. Lo que hace la empresa es que envía el correo electrónico a la IP del titular, del destinatario, con un correo electrónico X y lo deposita en el servidor. Lo mismo que el funcionario de correos cuando va al domicilio y pica y no le quieren abrir la puerta. O sea, lo dejan en el servidor y tú no quieres entrar ni quieres descargarte el archivo, ni quieres leer el correo electrónico. Eso es cómo está funcionando y cómo funciona, y lo que te hace esa empresa certificadora es decirte, oiga, yo certifico que fulanito con este correo electrónico me ha pedido que envíe el correo electrónico con esta dirección electrónica a esta IP, y se lo remito y lo he dejado allí en el servidor.
Al final se produce una inversión de la carga de la prueba exactamente igual que el burofax. Quien tiene que es el que tiene la capacidad, en todo caso, de acreditar que a él no le ha llegado, porque basta pedir una simple certificación, es al destinatario. Y fijaos, y permitidme que os lo lea, porque me parece interesantísimo lo que nos dice esta resolución de Cádiz. De entrada, habremos de recordar la validez general de la contratación electrónica, artículo 24 de la ley del 2002. Ya he dicho que el artículo 25 quedó derogado de facto por el reglamento del 2014 y ex lege por la disposición derogatoria de la ley 6/2020. La derogó el artículo 25. Y dice: de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y de los propios documentos electrónicos con el artículo 3.1 de la ley 6/2020. Ahora bien, su valor probatorio, porque nos está hablando los documentos electrónicos públicos, la regulación concreta, y nos dice, ahora bien, su valor probatorio, esto es, de los datos que documenta, viene dado según se sigue del párrafo segundo del mismo precepto por referencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de tal manera que la prueba de los documentos electrónicos privados a través de un prestador de servicios electrónicos, te lo digo yo, pero para matizar, de los documentos electrónicos privados en los que se hubiese utilizado un servicio de confianza no cualificado se regirá por lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 326 de la Ley 1 del 2000. Mientras que si el servicio fuese cualificado, se estará lo previsto en el apartado 4 del mismo precepto. Hay una distinción entre presunción juris tantum prácticamente y presunción legal. Pero ojo, cuando se está hablando de lo que es servicio cualificado y servicio no cualificado, viene por el reglamento del 2014. Y aquí sí que solamente un minuto. Es que si tenemos legisladores nacionales que son de nota, los comunitarios también se lo tendrían que hacer mirar algún día. Es decir, en una disposición legal, cualificado o no cualificado, para cualquiera de nosotros está diciendo subjetivamente que algo no funciona. No tiene nada que ver. El prestador cualificado es el que hace las herramientas. Por ejemplo, la identificación del DNI electrónico. Va mucho más allá, mientras que el no cualificado lo que hace es certificar como prestador, certificador autorizado, lo que acabo de comentar. Es así de sencillo. Y ya está. Pero fijaos, las comunicaciones electrónicas que utilicemos a través de correos electrónicos, a través de un prestador de servicios que certifique y autorizado al respecto, tienen toda la validez del mundo. Y no nos pueden venir que si me tiene usted que enviar 2, 22 o 33 o 34, que si resulta que usted ha de acreditar fehacientemente que se lo ha descargado, que cuántos minutos lo está leyendo y que se lo ha entendido. No, que esto creo que estamos confundiéndolo, sinceramente. Y muy brevemente, ya por concluir y súper esquemáticamente, creo que es uno de los puntos más importantes y por sintetizar lo que ha dicho Jesús, cuando yo, Adrián Gómez Nacero, como letrado de la Administración de Justicia, admitiría, o creo que debería admitirse una demanda cuando la parte actora hubiese remitido el método alternativo a través del email, de forma súper gráfica. En primer lugar, cuando el email se hubiese estipulado en el contrato. Si yo en el contrato estipulo con Jesús que a efectos de dar por cumplido el requisito de procedibilidad, cláusula obligatoria en todos los contratos, valdrá el email, lo que ya se hacía antes, cualquier contrato de arrendamiento, a efectos de comunicaciones, se podrá remitir a este email. Esto significa que quien pone el email en el contrato tiene la obligación de supervisarlo y de revisarlo. Lo dice Cádiz, que a mí me parece un auto estupendo. Dice, el domicilio postal es el equivalente en los tiempos actuales al electrónico y quien lo facilita tiene la obligación de estar pendiente de él. Cuando también es suficiente el email. Ahora veremos si vale el privado o vale o tiene que ser a través de un tercero, que yo aquí discrepo con Jesús, en un punto solo. El email también es válido cuando, a pesar de no estar estipulado en el contrato, sea el canal habitual de comunicación entre las partes. ¿Cómo se prueba esto? Pues probando que yo me he comunicado con Elisa o con Jesús vía electrónica o facturas o albaranes, que se vea que es el canal por el que se comunican las partes. Esto surge habitualmente en el ámbito de las empresas. Alicante ya ha dicho que en el ámbito de las relaciones entre empresas, el email es el canal preferente. ¿Cuándo también vale el email? Cuando el destinatario
me acusa recibo. Cuando yo a Jesús le envío un email privado y Jesús me dice, he recibido este email. Y también, estos son los supuestos habituales, que esto está súper claro, con las audiencias provinciales, todas han dicho esto, canal habitual. En el contrato, cuando se responda positivamente, y yo añado un supuesto más, ley de sociedad de la información. Empresas que tengan SAC, un servicio de atención al cliente, que tengan el email en Internet o que tengan implantación en todo el territorio nacional. Ahí también es válido. Además que cuando contratas un producto bancario siempre se estipula un email al final. Este es el único... Bueno, y ahora vamos al tercer punto. ¿Cómo, a través de qué fórmula remito el email? Según Cádiz dice que no vale un simple email, que no vale un email privado y tiene sentido para evitar manipulaciones. Cádiz dice que cuando se comunica el más por el email, dando por válido el email en los casos antes indicados, tiene que ser un email que perfectamente lo ha explicado Jesús, que yo me pierdo, un buen email, que no se llama así, pero para que los entendamos, plataformas de Lleida o las que sean. Yo creo que el email privado debe de valer en las reclamaciones de la disposición adicional séptima. Yo estoy en un juzgado de consumo y doy por válido un email a empresas. Entre particulares, creo que no lo admitiría. Entre particulares diría, acredíteme mejor que lo ha recibido, aunque esté en el contrato, porque puede estar manipulado. Coincido con Es verdad que me diréis, bueno, pues si está manipulado, que la parte demandada lo acredite. Bueno, yo creo que no, creo que hay que un poco más de garantías. Entonces, disposición adicional séptima, que me parece un punto muy interesante. Mi juzgado está lleno de reclamaciones extrajudiciales, revolving, usura y gastos. ¿Qué es la disposición adicional séptima? En consumo hay dos artículos. El 439.bis, que se aplica solo a acciones de nulidad que tengan su base en cláusulas contenidas en préstamos hipotecarios o con garantía real, solo es como la especie, y el género es la disposición adicional séptima. Objeto de controversia en el sentido siguiente. Dice la disposición adicional séptima que valdrá, en definitiva, una mera reclamación extrajudicial, que no es negociación, cuando se trate de acciones individuales. Ahora bien, ¿qué entendemos por acciones individuales? Aquí hay dos corrientes. Una que yo creo que ya es mayoritaria, Barcelona, Orense, Tarragona y Girona, que dice que el concepto de acción individual tiene que estar vinculado al derecho comunitario, a las condiciones generales, y concluye que la acción de nulidad por usura no vale una reclamación extrajudicial. Y luego está Cádiz, que para mí tiene fundamento, yo me adhiero a esta posición, donde viene a decir que da igual que la acción individual del consumidor se fundamente en el Código Civil, en la Ley de Represión de la Usura, en un incumplimiento contractual, que basta con que sea una acción entablada por un consumidor contra un empresario, simple y llanamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque la disposición adicional séptima lo que hace es exceptuar del más al consumidor, porque es la parte más débil y porque un más es costoso. Y porque al final, queramos o no, un acuerdo en el ámbito de un más siempre implica transigir. Y la transacción, según el Código Civil y el Supremo, es una renuncia de prestaciones. Y al consumidor se le aplica el principio de efectividad y de reparación íntegra. No se le puede obligar a renunciar. En consecuencia, hay enfrentamientos. Yo en mi juzgado no exijo un más, una conciliación o una oferta en una acción de nulidad por usura. Ahora bien, entiendo que el concepto de acción individual debe limitarse a la contratación adhesiva, porque hay muchísimos supuestos. Se me ocurre, por ejemplo, una reclamación en el ámbito de la ley de ordenación de la edificación, en la que yo, Adrián, consumidor, le meto un pleito al constructor, pero el contrato lo he negociado individualmente. Creo que el concepto de acción individual debería limitarse a la contratación adhesiva. Da igual el fundamento de la acción, sean condiciones penales, sea usura o sea Código Civil. Pero ahí tenéis el enfrentamiento doctrinal, que parece que es mayoritario en el sentido de vincular la disposición adicional séptima al tema de las condiciones generales. Confidencialidad. Hay una colisión fortísima entre dos artículos. El 7.4, que nos permite a nosotros y a los magistrados tener en cuenta la negociación para modular las costas. Y el 9.2, que dice que la negociación y los documentos son confidenciales. Bueno, esto tiene que tener prevalencia en esa antinomia jurídica, la confidencialidad. Porque si no negociáis con libertad y tenéis la lupa del juzgado, pues difícilmente vais a ir al acuerdo. Claro que si nosotros no podemos tener en cuenta la negociación, el principal incentivo de los más desaparece. Es que esta ley yo no sé exactamente quién la ha hecho, me gustaría hablar con él porque tiene muchísimas contradicciones y puntos de fuga. La única excepción que existe a la confidencialidad, que es lo que hemos visto antes, el supuesto del artículo 10.3 y del 10.2, es la exoneración. La exoneración, que yo creo que esa facultad nos la podrían haber dado nosotros, la exoneración viene a decir que cuando la parte condenada en costas, y aquí solo puede ser el demandado,
cuando el demandado condenado en costas hubiese ofrecido en vía extrajudicial algo similar sustancialmente al otorgado en la sentencia, quedará exonerado de las costas. Esto, si lo pensáis bien, es una legalización de la renuncia de derecho. Yo, Adrián, como voy a barruntar que el juez puede conceder 2.000, le voy a ofrecer 1.800 para que se conforme, porque si no se conforma puede tener el riesgo de que no se le resaltan los gastos de abogado y de procurador. Pero bueno, es una facultad que lo que hace es, como sabe que la justicia está saturada, dice, bueno, usted confórmese con esto, aunque sea un poquito menos, porque si no, no le voy a resarcir los gastos de abogado y procurador. Ahora tenemos una litigiosidad en cuanto a los más altísima en el presupuesto de admisibilidad. Pero es que se acercan, acordaos, sublitigios por las costas. Las audiencias previas, eso van a ser tremendas. Porque me diréis, ¿y yo cómo impugno un más ineficaz? Para mí, recurso de reposición y si no, excepción procesal. Porque las excepciones procesales son un números apertos. Si yo tuviese que impugnar un más ineficaz, y me recurren muchos, no, que no lo recibí. Y te pones ahí el tema de la presunción de la recepción. O no vale el email. Cualquier excepción, para mí, tiene que ser recurso de reposición o excepción procesal. Entonces va a haber muchos sublitigios de la exoneración. La exoneración permite levantar la confidencialidad para probar lo que yo le ofrecía a Jesús. Me diréis, ¿qué es equivalencia sustancial? Un 80%, un 70%, no tengo ni idea. En temas pecuniarios, dinerarios, me parece fácil hacer esta equivalencia, porque un 80%, bueno, fácil, discrecional. Pero en temas que no son patrimoniales o que no son dinerarios, ¿qué es una equivalencia sustancial? Bueno, está abierta la opción, pero la confidencialidad debe y es sagrada. No creo que ningún magistrado ni tampoco ningún compañero mío diga, venga, enseñadme las negociaciones que quiero ver a jugar con las cosas. En principio eso parece que está más o menos superado. El contenido de la propuesta de negociación ya lo hemos visto, basta la invitación, asistencia gratuita, no lo dice la ley, pero casi todos mis compañeros y los magistrados han dicho que la petición de asistencia debe suspender el plazo de acceso a los tribunales, con lo cual incluir siempre, recordar la coletilla de si usted va a pedir asistencia, por favor, comuníquemelo. Ignorados ocupantes, casi todos los tribunales y jueces dicen que sí. Yo no le veo sentido. ¿Con quién negocio si el destinatario, el más, es desconocido? Bueno, meter un burofax, os lo metéis por abajo. Bueno, son cosas absurdas, pero que la ley es la que es. La ley no exceptúa un precario contra ignorados ocupantes, solo exceptúa la tutela sumaria de la posesión del 250.1.4. El 7.1 en materia de tráfico es un más y no es confidencial. Ojo, el 7.1 establece como presupuesto de admisibilidad la ley de tráfico que hay que aportar la oferta y hay que aportar la reclamación. Si yo no aporto eso, me lo admiten. Con lo cual, el 7.1 es una convalidación del más, pero no es confidencial, porque si no yo no puedo examinarlo, aunque es un tema que genera controversias. Y ya voy a terminar. Una pregunta que me hacen en muchos foros. Yo tengo una abogada en Tenerife me decía, Adrián, estoy negociando con una aseguradora y la aseguradora me está pidiendo el dictamen pericial en el que yo fundamento mi reclamación de daño, eso según las bajantes. Me dice, ¿lo aporto o no lo aporto? Porque el 9.1 dice, son confidenciales las negociaciones y los documentos. Esto tiene que interpretarse adecuadamente y seguramente llegará algún pronunciamiento del Tribunal Supremo y yo he hecho en falta algún criterio del CGAE, del máximo órgano de la abogacía, donde clarifique esto. No. O sea, la 9.1, cuando habla de documentos, aunque está mal expresado, se refiere a los documentos de la negociación. Esto Albino, que es maestro en dentología, me dijo, estoy de acuerdo contigo, Adrián. Los documentos necesarios para el éxito de la pretensión o de la excepción o con relevancia para acreditar algún presupuesto formal, esto ya lo decía algún colegio de abogados, como el de Málaga, un documento interesante, no están sujetos a confidencialidad. Y lo que es confidencial es lo que la otra parte me aporta, lo que la otra parte me aporta, yo no lo puedo utilizar en el procedimiento y es confidencial lo que afecta a las negociaciones. Si yo tengo con Jesús emails donde hablamos de te doy 20, te doy 30, te doy 40, eso es lo que es confidencial, para que el juez luego no esté condicionado. Pero si yo a Jesús, yo, Adrián, le he aportado una pericial, por supuesto que puedo aportarla al procedimiento, porque si no, no puedo acreditar mi derecho y porque está por encima de la confidencialidad el derecho de defensa. Y ya termino con lo que reconvención, litisconsorcio pasivo, ordinario derivado de monitorio, demanda de ordinario derivada de provisionales en familia, toda actuación procesal que venga de una anterior y que exija un plazo breve, 30 días, 20 días, no se aplica ningún más. Aquí ya, Navarra ha sido rotunda. Después de una demanda, después de unas provisionales, no hay que aplicar
ningún tipo de método alternativo. Y yo estoy seguro que en familia me parece que con menores y con temas transfronterizos no tiene ningún sentido que se siga exigiendo el método. Barcelona, Y en Barcelona también lo han dicho. Daría para mucho, pero como también es bueno que intervengáis, pues ya doy por terminar mi parte. yo sí me permitiría. Pero solamente sobre lo que son las fuentes de prueba de los hechos constitutivos, obstativos o impeditivos. O sea, al final estamos en un ámbito procesal y nos estamos perdiendo con esto de los más sin tener en cuenta lo que es la tutela judicial efectiva. Mi opinión personal, yo ya lo he puesto en muchos foros, son tantos los temas que tendríamos que tratar que al final intentar resumir porque si no te puedes pegar aquí hasta la madrugada. Pero a ver, yo en foros que hemos tenido en Barcelona con muchos magistrados y con muy buenos procesalistas, todos coinciden en algo que es elemental, pero que al final estamos narices en sentido común, en la lógica. A mí no me puedes obligar que en una negociación yo te aporte un dictamen, te aporte una fuente de prueba que me puede servir en esa actividad negociadora para poder llegar a un acuerdo, porque ahí, con la picaresca nuestra, podríamos utilizar este sistema como motivo de preclusión de aportación y por lo tanto de indefensión. Yo, bajo ningún concepto, mis fuentes de prueba, que las estoy utilizando para una actividad negociadora, estarán sujetas a la confidencialidad. Es que vamos por sentido común, porque eso llevaría o abocaría a romper cualquier actividad negociadora. No, yo no negocio porque me va a precluir la aportación de esas fuentes de prueba en un procedimiento posterior. Y por sentido común, eso no me cabe en la cabeza que se pueda permitir. Ni creo que haya ningún jurista, ningún representante de la magistratura que opte por esa posición, porque no tiene sentido, es ilógico. Lo digo para que lo tengamos claro. Es verdad que en este país puede pasar de todo, pero sinceramente no me entra en la cabeza. Recordemos, estamos en ámbito procesal, estamos en fuentes de prueba que han de ser esas fuentes que nos servirán para acreditar hechos constitutivos, obstativos o impeditivos, y por lo tanto son esenciales y fundamentales para las pretensiones que ejercitemos, que están amparadas por la tutela judicial exclusiva. Hace exclusivo libro. Ay, sí. Es que no puedo evitarlo, al final uno también. Mira, yo recomiendo dos monografías muy buenas. Las recomiendo, lo vengo diciendo. Una, sin duda, que más fue la primera de todas, la de Adrián. De verdad, además, si la dejan abierto, la tienen abierto ahí por todos los foros, en todos lados. Pero bueno, de vez en cuando comprar papel, aunque no más sea por los bosques que supone el papel ese, vale la pena comprar las monografías, es broma. Vale la pena comprar la monografía de Adrián. Está, de verdad, nos puede ser muy útil en nuestra actividad profesional. Y también creo que es justo hablar de otra monografía, que es la del magistrado Javier Pérez Martín de Córdoba. También fantástica, un gran jurista. Yo las tengo, os lo aseguro, y estoy constantemente leyendo, pese a que intento estar al día, se hace muy difícil. Estas monografías nos ayudan muchísimo. Entonces abrimos un periodo de debate. ¿Queréis preguntar algo? Yo quiero preguntar una cosita. Yo no sé si he hecho bien o mal. El compañero contrario no está aquí, por lo tanto. Bueno, un cliente mío recibe un burofax de una letrada reclamándole una cantidad en nombre de su cliente. Para mí eso no es ningún más. No va a dar el perfil. Porque es una reclamación pura y dura. Es una reclamación, es como un requerimiento previo. Entonces, para mí no reúne los requisitos de un más, porque ahí no va firmado por el supuesto acreedor, lo firma un abogado, dentro del contenido te dice qué es lo que te reclama y en concepto de qué, es decir, no existe ni siquiera confidencialidad. Y yo le he dicho a mi cliente, lo ha recogido y no hemos contestado. Le voy a meter una excepción procesal. Error. Hay que contestar a todo más. Pero, o por lo menos dile, acredítame tu representación. Yo entiendo que una comunicación de un compañero tuyo donde dice actuar en calidad de representante se debe presumir eficacia, porque la abogacía se presume que actúa conforme a patrones deontológicos. Y ojo, para mí, incluso lo dice la actual magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
doña Raquel. Doña Raquel consideró que una negociación directa bastaba incluso con una reclamación. O sea, que no hacía falta ni siquiera decir te invito a negociar, sino que bastaba poner de manifiesto el objeto controvertido. Previo, ¿no? Sí, sí, sí. Un momentito, vamos a delimitar el supuesto de hecho, porque yo estoy viendo efectivamente muchas comunicaciones que no cumplen, que además tienen lo que yo tengo de oficio. Claro. Eso es lo Vamos que a yo... ver. Y a veces es por una mala praxis nuestra, porque estamos todos adaptándonos a este nuevo fenómeno profesional en el que nos vemos inmersos. A ver, se presentó una enmienda desde el Colegio de Barcelona que redactamos el profesor Vicente Pérez Daudí y yo, para que dentro de este requisito de procedibilidad bastara la mera reclamación. La mera reclamación. En el primer proyecto legislativo que decayó porque hubieron elecciones, 2-3 partidos políticos asumieron esa enmienda. En el segundo, que es cuando se aprobó definitivamente, solamente lo planteó el PNV y decayó. Y decayó en el trámite parlamentario porque ir a todo el ítem legislativo, lo que se conoce como la mens legislationis. Por eso yo entendía que debía de haber en esa oferta vinculante alguna concesión, pero basado en lo que era el trámite parlamentario, y dijeron que no. Decayó esa reclamación previa, por lo tanto, y fijaos que en todos los acuerdos que están habiendo te están diciendo la simple reclamación no es válida. Si no lleva un contenido de oferta vinculante confidencial, que es un mecanismo ad hoc, ¿de acuerdo? Que no la yo lleva. creo que tiene que entrar en costas, pero doctores tiene la Iglesia en la materia, ¿no? No, estoy a tiempo de contestar. No, nunca dejaría un más sin contestar. Yo lo contestaría aunque fuera del plazo. Sí. Pero eso es lo que haría. Pero diciéndole, oiga, usted no me ha formulado un requisito de procedibilidad, no me ha formulado ninguna oferta vinculante y lo tengo por no puesto. Vale. Eso no me haría. Mañana a las 8 de la mañana. Eso es lo que haría. Yo además también, por si acaso, yo además, por si acaso, le meteré las razones por las que no aceptas materiales de fondo, por si acaso, no te cuesta nada meterlo, si es que tiene razones materiales. Sí, sí. A ver, perdón, yo no me he enterado entonces. Un segundo, digo porque te estaba... Bueno, si vamos a hacer la pregunta de la compañera con la... Ana. Habla tú primero. A ver, yo es que lo de la oferta motivada, cuando yo dirijo una reclamación a una persona, no sé por qué eso se llama oferta. Yo dirijo una reclamación y como yo le he entendido anteriormente a Adrián, no tengo por qué hacer una quita, ni tengo por qué disminuir mi petición a inicio. Yo puedo luego en la negociación llegar a un acuerdo con mi reclamado, pero al inicio no sé por qué eso se le llama hacer una oferta si yo soy el reclamante. Mira, Es que no entiendo, el concepto de la ley para mí no es válido. O sea, yo no lo entiendo que eso sea justo. Si a mí me deben 1.000, ¿por qué tengo que reclamar 999? No, totalmente de acuerdo. Yo he empezado explicando que está más que superado ese tema, de verdad, más que superado. Las audiencias ya están diciendo que no tienes por qué hacer ninguna concesión, ni muchísimo menos, pero aquí de lo que se trata, al final, hemos olvidado algo que es fundamental. ¿Por qué se nos establece este requisito de procedibilidad? Para evitar la jurisdicción, para evitar la litigación. Es así de sencillo. Fijaos en cuotas comunitarias. ¿Por qué tiene sentido que desaparezca? Por una razón muy lógica. Porque cuando yo tengo que preparar la documentación para formular una demanda derivada del impago de cuotas comunitarias, se notifica al comunero moroso. Se celebra una junta. Y se le tiene que notificar el saldo deudor al comunero moroso. Por lo tanto, no tiene ningún sentido acudir aún más, porque ya ha tenido todas las notificaciones. Oiga, y por eso se le acaban imponiendo las costas en el procedimiento monitorio especial derivado de impago de cuotas comunitarias. Esa era la esencia de la regulación del 21 de la Ley de Propiedad Horizontal del 60. Y tenía su fundamento en eso. Oiga, ya le he dado todas las oportunidades para que lo solvente. Lo que está viendo el legislador, y es en lo que se basa esencialmente la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre del 2024, de la que es ponente Sancho Gargallo, y que además a la que se refiere la exposición de motivos de la ley, es la utilización espuria de la jurisdicción, el abuso del servicio público de justicia, que esa es la esencia. Oiga, no me acudan ustedes a los procedimientos exclusivamente por costas.
eviten la litigación. Esa es la esencia. Yo creo que ese es el fundamento de establecer estos requisitos. Lo que nos están pidiendo es, oiga, como si la abogacía esto no lo hubiéramos hecho toda la puñetera vida, pero que da igual, no pasa nada. Ya nos lo dicen por ley, vale, ya sé que ustedes me están diciendo eso, lo hemos hecho toda la vida, le daremos más forma, no se preocupen. Entonces, de lo que se trata es que, oiga, yo le doy la oportunidad de que usted lo pueda solventar. No tengo por qué renunciar, mi cliente no tiene por qué renunciar a nada. Imaginemos una simple factura de un industrial que ha reparado una nevera. Al final, si tiene que renunciar a un 20%, es un beneficio industrial. Le estás haciendo trabajar gratis. O sea, al final está cuidado una cosa, que el tema es muy serio, que tiene que acabar pagando los trabajadores si tiene alguien más, el autónomo, y si no, tiene que acabar de pagar todos sus suministros para llegar a final de mes. No le puedes quitar su beneficio industrial. Entonces, de lo que se trata para mí el espíritu es, oiga, antes de acudir a la jurisdicción, intente por todos los medios evitar el pleito. Creo que esa es la esencia y se ha entendido muy mal. Es que nos están obligando a una actividad negociadora. ¿Y yo por qué tengo que llevar a cabo una actividad negociadora? Que no me da la gana. Pero es igual, la ley exige que antes de que ponga un pleito dé la oportunidad de que podamos solventar. Lo de la sentencia de Barcelona de la sección 14 que comentaba Adrián se basa en que el Tribunal de Instancia dijo que sospechaba que no tenía voluntad de negociar. ¿A ti qué te importa? Si yo tengo voluntad o no tengo voluntad. Hasta ahí habría llegado que yo tenga que tener voluntad. Lo hago a regañadientes porque me obliga la ley. Lo siento, soy así de franco. Es que me parece muy kafkiano que tengamos que convertirnos todos a la religión de la procedibilidad. Me convertiré si me da la gana. Bien, perfecto. Puedo ser ateo de la procedibilidad. De todas maneras, ese caso, Entonces, por ese eso no, o sea, es que muchas veces, o sea, una oferta vinculante para mí es esto. Es una oferta contractual, es como un contrato donde pago, oferente y aceptante. Una oferta vinculante no es un requerimiento. Yo veo muchos requisitos de procedibilidad donde dicen, yo, Paco, Juan, le hago una oferta de 10 euros. No, una oferta tiene que estar bien estructurada y es confidencial. Hay que distinguir la oferta vinculante, que es una declaración unilateral que solo admite aceptación expresa o rechazo expreso o tácito, nada más, no se puede reconvertir en una negociación, salvo que las partes mutuamente así lo acuerden, y la negociación directa. La discusión aquí está, la negociación directa, ¿vale con un requerimiento de pago o tiene que haber una invitación a negociar? A mí realmente me parece una cuestión nominalista. ¿Qué más da? Que yo te diga, Jesús, te invito a negociar, o como dice la magistrada, que ya no está en Gijón, de Oviedo, que un requerimiento de pago es suficiente a efectos de negociación directa, que lo que se trata es de ofrecer cierta voluntad negociadora y de poner sobre la mesa el objeto de la controversia. ¿Qué más da que te diga, Jesús, te invito a negociar, que te diga, te requiero 10 euros? Pero es verdad que, a priori, una mera reclamación extrajudicial solo vale para la disposición adicional séptima, no así para la negociación directa, aunque en Gijón, en Oviedo, dicen que sí que vale, un mero requerimiento. Fijaos en el acuerdo noveno se dice como Alfonso X, en el acuerdo 9 de Barcelona se dice a los efectos de documentar la invitación a la negociación y te acaban transcribiendo la validez con esta literalidad. Inicio de procedimiento de negociación de deuda. Iniciativa más medios adecuados de solución de controversia. Ley Orgánica 1/2025 y transcribe el contenido literal de la comunicación. Con eso cumples. Con eso cumples. Oiga, ¿quiere usted que nos sentemos? Es que vamos a negociar. Pues que pague. No hay que negociar más. Que cumpla sus obligaciones. Y si usted no puede cumplir obligaciones porque me dice que tiene una insolvencia provisional o probablemente una insolvencia definitiva para evitar un concurso, pues bueno, pues vamos a ver cómo llegamos y empezaremos a trabajar de ver si usted está en situación de poder pagar, estamos en una reclamación de una deuda, la totalidad, o yo, en función de su situación económica, le hago una quita porque me interesa, o le interesa a mi cliente cobrar ahora y no dentro de 2 años, o que me ponga usted en concurso. Cuando estamos negociando, estamos preveyendo las distintas posibilidades. A inicio no tengo por qué hacer concesión de ningún tipo. Creo que esa es la filosofía del legislador. Eviten el pleito, no me entren luego en la audiencia previa llegando a acuerdos o ahora en la fase intermedia del juicio verbal llegando a acuerdos absurdos cuando ha puesto toda una maquinaria judicial en marcha que cuesta una fortuna. Yo personalmente creo que ese es el espíritu de esta reforma, así de sencillo. Gracias.
Eric, ¿quieres contar? Sí, mi pregunta va en relación sobre todo en procesos de familia. Normalmente, vamos, a lo que los compañeros digan lo contrario, nosotros hacemos un trabajo previo de negociación con el compañero. Normalmente yo siempre pregunto lo mismo: ¿tiene usted abogado? ¿No tiene usted abogado? Si tiene usted abogado, facilita en tu teléfono, lo llamo. Bien. Negociación previa con el letrado directamente. No hay manera de ponerse de acuerdo. Sabemos que si acudimos al servicio de mediación, tampoco va a haber manera porque ya lo hemos hecho por activa y por pasiva. Perfecto. Se manda burofax con movimientos fehacientes de recepción, no recepción, etcétera. Y tú, además, en aras de facilitar que el proceso corra y cumplimentar el más, le dices al compañero: voy a enviar el burofax. A mí ya me han pasado en 2 ocasiones que eso, en lugar de adelantar el proceso e invitar al contrario a que lo recoja, justo lo contrario. No lo recoge. Bien. Entonces, una de las preguntas, porque esta mañana con la compañera que está en la primera fila con Elvira lo tratábamos, es: cuando yo mando el burofax al domicilio conocido del contrario, ¿sabemos cuál es su residencia? No por nada, porque es el lugar de entrega y recogida de los menores. Y no recoge el burofax. ¿Se entiende que el requisito previo está cumplido, aunque no lo recoja? Si tienes un domicilio, y aquí es interesante lo que dice Cádiz, aunque no lo tengo íntegramente, si tienes un domicilio, aunque no esté estipulado en el contrato y aunque no sea el medio habitual, si a ti te consta que es el domicilio y no lo recoge, habría que ver qué pone, si devuelto o ausente. En este caso pone no recogido, es decir, se le deja el primer aviso, se le deja el papelito rosa de toda la santa vida, no lo recoge. Yo sí que si hay constancia de que ese es su domicilio, debería valer y se debe entender como reusar más. Yo lo intentaría otra vez seguramente por un email o 2 vías. El burofax, que debe ser válido, o un email. Vale. Pero gastarme otros 50 euros en un burofax. Yo, si me permites, en la documentación que os hemos facilitado tengo varios artículos con toda la jurisprudencia. No he querido extenderme en eso porque no tenía sentido, pero de verdad, yo he llevado bastantes pleitos en materia de derecho del honor y la Sala Primera del Supremo, insisto, ha fijado una doctrina muy clara. Tenéis las sentencias de 22 de junio del 2022, la de 14 de septiembre del 2022, con las referencias del repertorio de Zendov y muchísimas más, y allí con revisiones a una jurisprudencia muy sólida sobre el carácter recepticio y la posición obstruccionista o pasiva del destinatario. Yo, sinceramente, no te pueden obligar a lo que te es imposible, y al final ese es el sentido común, insisto, porque además es que te puedes encontrar que te ponga unas provisionales previas, ya sé que con todas las disquisiciones que hay al respecto, con toda la problemática que hay, y que te pueda dejar en una indefensión y te quedas con una cara con tu cliente que no sabe ni qué decirle. Yo, por supuesto, que... Ahí dice Cádiz con mucho acierto, dice: los burofax y correos certificados también son válidos, como más, incluso si el domicilio no aparece en el contrato, siempre que coincida con el de la demanda. En caso de devolución por ausencia, desconocido o reuso, bastará documentación acreditativa y, aunque no es el supuesto, se recomienda presentar la declaración responsable del 264.4. Por supuesto. Que no se sabe el domicilio. El domicilio en este caso no lo sabe. Se sabe, pero no se sabe. Eso, que lo has intentado, que es su domicilio y que no lo ha recogido. Y que sea él el que acredite que ese no es su domicilio y por qué no lo ha recogido. Pero que permitirme de nuevo, narices, es que estamos en el sentido común. Estamos en el sentido común. No puede beneficiar, de verdad, está lleno de latinas al respecto, o sea, no puede beneficiar al incumplidor una norma. O sea, yo ya he puesto todos los medios a mi alcance para intentar evitar acudir a un litigio. Entonces, dejar en manos del incumplidor o de quien no quiere llegar a un acuerdo esa posibilidad no me parece razonable, y creo que se va a ser el sentido lógico y teleológico de lo que es esta norma. Pero te la juegas a que tienen la mitad, también te lo digo. Claro, es que vamos a por eso te digo, envíale un email o un WhatsApp. Pero si ya hacía un burofax. Ya, pero que se la juega, ya se no, pero si la lucha es doble. Pero si el email con un certificador cuesta 0,90 céntimos. No, lo de menos. Mire, compañero, mirad con los 35 euros que vale el burofax. Para que no haya duda con la fehaciencia del demonio, permitidme. Es que, cuidado una cosa con la fehaciencia. El correo electrónico con un prestador de servicio. Envíalo otra vez.
Es lo mismo. Yo, si fuera abogado ante la duda, ya, pero No llega ni al euro. A ver, Igual. yo creo que eso más que nada, o sea, yo estoy encantada que, vamos, de noche. No tenemos hambre. A ver, Hasta la avión no me sale el avión mañana. ¿qué hay? Hay que tomar una cerveza en Lorca, ¿no? A ver, es que es muy difícil para un abogado a veces saber el domicilio del demandado y si encima me pide además el correo electrónico, pero que sí que no puedo. Pues tiene la declaración responsable. Si es que la ley en ese aspecto está muy bien diseñada. Oiga, no se paranoie, que no lo localiza con una declaración responsable. Otra cosa es, fijaos, en la sentencia esta de 20 de diciembre del 2024 acaba en fiscalía. Acaba en fiscalía y que cada palo aguante su vela con los plazos procesales y con las etapas procesales. Luego, otra pregunta que yo quiero hacer. En un tema de familia, con una sentencia condenatoria por el juzgado de violencia de género, mi cliente se quiere divorciar. Tengo una demanda pendiente de Pone la ley de fiscalía, todo lo que es esa competencia por el 87 de la orgánica, está ese juego de más. ¿verdad? Javier, que está resuelto ya, ya está resuelto. Esto, sí. Sí, yo iba a contar un desahucio de parte de pago que inició un compañero anterior, mandó una oferta vinculante para negociar, aunque realmente era un requerimiento de que debe usted tantas rentas y que pague. Vale, el jugador de Lorca le inadmite primero porque dice que no faltaba fehacientemente la recepción, a pesar de que venía firmado por el señor. Vamos al correo, obtenemos otros documentos, presentamos de nuevo la demanda. Entonces ahora no inadmite el mismo juzgado la demanda porque dice que no hay deseo de negociar. A ella, eso es lo de la sección 14 de Barcelona. ¿Qué es lo que era amiguito del juez de Barcelona? Nos dice que no hay realmente la oferta vinculante dentro de la universidad, sino solamente requerido de pago. Yo envío un burofax con todas las ofertas del mundo, dando todas las facilidades del mundo, varios plazos de la historia. Claro, ya ni no me cogen el A ver, burofax. que conste una cosa, que conste una cosa. No es culpa ni de jueces, ni juezas, ni de nada. Nos hemos pegado llevamos 6 meses hablando todo el puñetero día de la mediación, de la conciliación, del templo de la concordia. Hay que negociar, como si la conciliación fuera algo novedoso. La conciliación ya estaba en las Cortes de Cádiz. Y en las Cortes de Cádiz se preveía expresamente que no podías acudir a la jurisdicción sin un litigio, un pleito, decía yo, un pleito, sin una conciliación previa. En la creación de los juzgados de paz, la conciliación era la esencia, forma parte del ADN de nuestro español, la conciliación, no la mediación, que eso viene del mundo anglosajón y así nos ha ido a todos por copiar tanto. O sea, y aquí nos hemos pegado ahora varios meses, todo el mundo hablando como si fuera un... O sea, venimos del templo de la concordia, pasamos al templo de no sé qué, con esa chorrada que nos han soltado en el propio preámbulo de la ley, que no lo hemos acabado creyendo y parece que si no hay... Pero es que al final forma parte de una filosofía que ha sido imbuida por todos. Hay que negociar, hay que negociar. Y al final nos lo hemos creído y no hemos tenido presente que las cosas son mucho más sencillas de lo que parece. Oye, pues si no quieres negociar no pasa nada, ve al pleito. Yo lo único que te digo es que no te vayas al pleito directamente. Pero de verdad, creo que al final nos hemos todos vuelto locos con la puñetera negociación y el extremo, fíjate que no es aislado de aquí de Lorca, también en Barcelona se recurrió y es la sección 14 la que dijo, mira, que a usted no le importa si tiene ganas de negociar o no, o sea, que hasta ahí habríamos llegado. Está obligado. Es que están conectados, están conectados también de la práctica jurídica y claro, son las 9 de la noche y también creo que esa persona le tengo que dar la oportunidad. En este caso concretamente es de Luis Sánchez Pajel, que es una pregunta que quieren haceros. Vamos, y me la ha mandado por esto, ¿cómo se llama esto? Por WhatsApp. Por Sánchez. Precisamente, la tarde acabo de recibir una demanda de divorcio de un cliente presentada en mayo del año 2025 y ilustra un poco las dudas que tengo respecto a qué se considera un más válido. Para cumplir el requisito de procedibilidad, la demandante aporta 2 emails remitidos a un letrado sin que se acredite que se haya representado al cliente y sin aportar ninguna de sus respuestas. Es decir, como que de fehaciente
que el email le vale como que sea un algo fehaciente. Pues este abogado tiene muchísima suerte. Hay que darle una vuelta personal. Se la han admitido. ¿Verdad? Muchísima suerte. Hay presentado la demanda de divorcio, ¿verdad? Pues eso es una cosa excepcional. Doña Elisa. Es excepcional, no es excepcional, lo que estoy diciendo. Que, vamos, yo no sé la verdad, no sé la verdad. Bueno, y después otra pregunta. Inés Urquides, en relación a las excepciones a los MACs, en el asunto de divorcio con hijos, entiendo que la solicitud de medidas provisionales previas a la demanda no requieren más. Esa es. Sí requiere. Sí requiere más. Hay una audiencia provincial, un acuerdo que dice que no, pero casi todas Barcelona también dicen que sí. Lo que no requiere es 158. Sí. Y hoy Barcelona ha dicho que las medidas provisionales, cuando sean muy urgentes, el juez puede valorar no exigir el más y aplicar los efectos del 102. Las secciones donde Medidas cautelares de protección de menores. No necesitan medidas provisionales. provisionales. ¿De qué? Es una provisionalista. El acuerdo de la audiencia. De acuerdo. De poder de familia. A ver, permitidme, yo digo lo que acaba, yo digo lo que haya publicado, ¿de acuerdo? Las secciones 12 y 18, que son las especializadas en materia de familia en Barcelona. Con carácter general, para solicitar medidas provisionales previas, hay que haber intentado la actividad negociadora con la otra parte. Para la solicitud de medidas cautelares no es exigible. Eso es lo Las que cautelares. eso es lo mayoritario en estos momentos. Las Es cautelares. que ahora ya hemos que estar a audiencias provinciales, no a tribunales de Estado. Pero cautelares no en familias, en otros pleitos. Bueno, En familias son provisionales, no hay cautelares. cuando acude al 158 por... Otra cosa es jurisdicción voluntaria, pero provisionales en familia, casi todos los juzgados, a lo que acaba de decir mi compañera, casi todas las juntas y tal, exigen un más. He visto por ahí un auto que no, pero casi todas exigen el más en medidas provisionales. Sí, y a veces tienes suerte y no pasa nada. Yo también te digo Ya. que a mí me ha pasado. En profesionales Mavi la estáis pidiendo. Pero bueno, ahí tenéis lo de Cartagena que si Cartagena ha dicho eso, que lo aplica. Claro, y luego metes la demanda de divorcio que no la necesita más. Una vez que ya tenemos la que tienen las medidas, ya lo Pero tienes que meterla en un sitio. Mira, una cosa que quería comentaros, o sea, que quiero hacer aquí, vamos, contar. Quiero contar una anécdota que nos pasó hace un año con un señor que está aquí a mi lado, de Jesús, y yo creo que es importante y porque quiero hacer entrega de un reconocimiento por parte del colegio. ¿Vale? Que Adrián ya lo sabe, o sea, que Adrián no se va a sentir en nada No, por esto. O sea, hace un año, en el mes de septiembre del año pasado, no sé si os acordáis, tuvimos un momento crítico que nos quedamos con jueces, ¿no? Un momento muy crítico que empezaron a decir, hubo una junta de jueces donde nos decían que bueno, que pues había ido 4 jueces, yo creo que se fueron en total de los que entonces yo en un momento determinado que estaba tan agobiado con eso, después de las huelgas, yo que sé, todas las cosas que nos han pasado durante tantos años, pues un día me dijo Carmen me dice, llama a Jesús que yo creo que te lo puedes solucionar, ¿no? Yo a Jesús lo había visto en el pleno 2 veces en mi vida, no me conocía de nada, ¿verdad? No me conocía de nada. Iba muy poco. Pero yo lo llamé por teléfono y le dije, mira Jesús, yo soy la decana de Lorca, tengo este problema, he hablado con el TSJ me dice que no hay solución, que hay una tormenta perfecta, que nada, que no hay jueces, en el mundo no había jueces, o sea, no hay jueces para Lorca. Y tal, entonces yo, pues no sé, digo, tengo este problema y tal. Y me dijo Jesús, espérate que voy a ver, tal. Y tú me llamaste al cabo de unas 2 horas, y era un jueves, y me dijiste, el lunes hay jueces en Lorca. Y fue así. Entonces yo por eso... yo creo que la única persona en el mundo que nos ha hecho caso. Ay, Dios mío. Ha puesto la sopa, está haciendo un paquetito. Pero no se va el sonido. Bueno. Me estaba preguntando antes para Creo que sí. Están dándole una placa, pero no sé si supongo que ya lo van a seguir con preguntas. No solamente a los de colegio es más pequeño, ¿sabes? Pero bueno, y para ti, Jesús, de parte de todo.
No me acuerdo qué hice. Algo bueno, sí. No, sí que es verdad que tiene nombre y apellido la persona que se interesó, que es Verónica Ullé, magistrada de lo social, pero que ahora actualmente está en la directora general del Servicio Público de Justicia del Ministerio, que ahora tiene otro nombre. Pues aquí van cambiando constantemente, pero que es la directora general, que el territorio común es la que tiene las competencias. Y sí que tengo que decir que mientras estuve como consejero de Abogacía Española, desde Abogacía Española se hace un trabajo increíble. No se ve lo que ocurre cuando estás ahí trabajando, los compañeros y compañeras no lo perciben, es una pena, porque no se percibe, pero se hace un trabajo brutal con una relación institucional extraordinaria, en este caso en el Ministerio de Justicia, en el Consejo General del Poder Judicial. En Cataluña os lo puedo asegurar con el Departamento de Justicia. Es una relación constante y gracias a esas relaciones personales son las que luego permiten que en situaciones extraordinarias como esa llegues al corazón de las personas y se busquen soluciones. Al final hay lo que hay los LAG que hay, los jueces adscritos en los TCJ, y al final aquí no invierte ni un duro ni Dios, algo que viene de la Unión Europea, porque este es el único país del mundo, creo, que se hace una ley detrás de otra sin una memoria económica. O sea, aquí lo que es la memoria económica, vamos, son unos desmemoriados de cuidado. Nunca tenemos memorias económicas y nos pasa lo que nos pasa, desgraciadamente, por eso. Pero también tengo que deciros que en esta Ley 1/2025, igual que con los Reales Decretos de Leyes 5 y 6 del 2023, creo que por fin vamos a ver esa gran transformación, ese pase de la justicia del siglo XIX al siglo XXI. Si vais al Ministerio de Justicia, es muy gracioso, porque siguen teniendo aquellos despachos de los juzgados de distritos y de los juzgados municipales. Entras en el Ministerio de Justicia y parece que aquello sea del siglo XIX en según qué oficinas vas. Pero, sin embargo, lo que es la transformación digital es brutal, es brutal. Aitor Cubo, con todo su equipo, está haciendo un trabajo excepcional. Ahí tenéis muchos glass o jueces trabajando. Oye, que son pioneros. En Murcia lo que se está haciendo, yo que lo he podido vivir, yo que en Cataluña